Hola, en el día de hoy vamos a ver hilos o threads en inglés. Hilos es un concepto que nos permite trabajar con multitareas similar a los que nos pasaba con procesos, pero con un enfoque ligeramente distinto. Anteriormente veíamos procesos. Los procesos en los sistemas operativos básicamente son una instancia de ejecución de un programa. Cuando nosotros ejecutamos un programa se lanza un proceso y a partir de ahí ese proceso puede crear procesos hijos para realizar tareas en paralelo o tareas diferentes según diferentes criterios. E incluso podemos tener varias instancias de ejecución de un programa, es decir, tener varios programas abiertos que se traduce en varios procesos de dicho programa ejecutándose de manera paralela. En cambio, lo que es hilos o threads, la vamos a utilizar para crear tareas en paralelo, pero a diferencia de los procesos vamos a tener espacios de direcciones y datos compartidos. Con cada proceso teníamos espacios de direcciones y datos diferentes. En cambio, los hilos van a ser en paralelo. Van a compartir, perdón, datos y direcciones. Las ventajas es que son más fáciles de crear y de destruir. Normalmente son útiles cuando tenemos varias CPU o varios núcleos. Y cada hilo tiene su propia pila, stack y registros. De tal forma de que normalmente vamos a tener una estructura así. Vamos a tener el kernel y vamos a tener, a nivel usuario, vamos a tener el proceso y dentro del proceso vamos a tener diferentes hilos ejecutándose. Normalmente los hilos están dentro de lo que es asociados a un solo programa. En cambio, procesos podemos tener múltiples programas ejecutando múltiples procesos. Tenemos distintas formas de cómo se pueden implementar los hilos dentro de un sistema operativo. Por un lado tenemos la implementación en espacio de usuario, donde los hilos se ejecutan en el espacio de usuario, por lo tanto el kernel no se entera de que un proceso está ejecutando varios hilos. Por lo tanto, estos procesos tienen la ventaja de que se pueden implementar mediante una biblioteca. Cada proceso va a necesitar su propia tabla de hilos, así como existía la tabla de procesos, vamos a necesitar una tabla de hilos para analizar o tener en el registro cada uno de los hilos en ejecución, no suspendidos o bloqueados. Y el cambio de los hilos es más simple porque no involucra una syscall. No necesitamos hacer una llamada al sistema operativo para poder crear un hilo, destruirlo o realizar actividades con él. Como desventajas tenemos que determinadas llamadas al sistema de bloqueo. Si yo tengo un proceso que me bloquea el CPU porque hay un hilo, uno de estos hilos me bloquea el proceso por una llamada al sistema operativo, el resto de los hilos tampoco se va a ejecutar, por más de que no dependan de ese evento que libere a dicho hilo. ¿Por qué? Porque para el sistema operativo que controla todo este proceso, no distingue que adentro hay otros hilos que sí se pueden ejecutar. Distingue que todo desde afuera como un solo proceso. De la misma forma que un error de fallo de página va a detener todo el proceso, no hay round robin entre los hilos y no puede aprovechar los múltiples núcleos. Los núcleos van a ver los procesos y van a ejecutar y aplicar round robin a los procesos, pero no a los hilos. Por el lado contrario, una implementación en el kernel es similar a lo que pasa con una implementación con los procesos. Nosotros podemos crear, destruir hilos mediante llamadas al kernel, mediante syscall, llamadas al sistema. Entonces, esto nos va a permitir tener una tabla de procesos tradicional para todos los procesos y además otra para los hilos. La desventaja es que el costo de una syscall, una llamada al sistema, es considerable. Por lo tanto, si tenemos muchas operaciones de hilos, vamos a tener mucha sobrecarga del kernel. Y después tenemos implementaciones híbridas que combinan ambas. Entonces tenemos opciones de crear hilos mediante llamadas al sistema y de crear hilos mediante llamadas
mediante llamada de biblioteca dentro del espacio de usuarios. Vamos a tener acá poder hacer una diferenciación según la prioridad de los hilos o según la frecuencia de su llamada, de su creación, eh, y en base a cómo planifiquemos el programa. Nosotros en Unix, en sistemas Unix como Linux y Mac, vamos a utilizar, estamos utilizando POSIX, y dentro de POSIX está implementado pthreads. Estos hilos están implementados a nivel del kernel, por lo tanto, cada una de estas llamadas lo va a saber, va a conocer el sistema operativo que están implementados dichos hilos. Vamos a tener pthread create para crear un nuevo hilo, pthread exit para terminar el hilo llamador, pthread join espera que un hilo específico termine, similar al wait. Pthread shield libera la CPU para dejar que otro hilo se ejecute, es como un bloqueo. Y estos que están asociados a los atributos, pero no vamos a entrar en detalle. Sí, vamos a ver los primeros tres. ¿Cómo vamos a crear hilos? Con pthread create. Como van a ver acá, es una llamada muy similar a lo que hacíamos en FreeRTOS con task create, ya que en concepto el hilo es lo más similar a una tarea en su equivalente de sistemas operativos para sistemas embebidos. Vamos a tener una llamada donde le vamos a pasar el puntero, donde se va a almacenar el identificador del nuevo hilo, atributos, donde podemos pasar atributos que permiten distintas formas de configuración que tiene que ver con la forma de planificación del hilo, la prioridad, tamaño de pila. Start routine, la función que se va a ejecutar cuando se haga la llamada. Y el último arg son argumentos que podemos pasar como parámetros a la función de start routine, similar a lo que pasaba en task create. Entonces, en un ejemplo vamos a tenemos nuestro main, tenemos el identificador del hilo, nuestro handler, que va a ser de tipo pthread-t, y pthread create, el identificador del hilo, le pasamos null. Si le pasamos null nos va a crear cada uno de los atributos por defecto. Atributos como lo que son la prioridad y el stack y todo eso va a otorgar los valores mínimos y acordes según el sistema operativo lo esté configurado. Luego la rutina del hilo y no le vamos a pasar ningún atributo. Si esto me da distinto de 0 es porque tenemos un error. Por lo tanto, bueno, acá detenemos el programa, finalizamos el programa, indicamos un mensaje. Y si no, el hilo comienza a ejecutarse. ¿Sí? Y acá, bueno, la rutina del hilo va a ser lo que nosotros escribamos dentro de esta función. Para finalizar un hilo tenemos dos opciones. Una es la finalización natural. Perdón, tenemos tres opciones. La finalización natural, que es cuando la función asociada al hilo devuelve un valor o alcanza el final de su código. Por lo tanto, acá el hilo va a terminar automáticamente y todos sus recursos se van a liberar. Después tenemos el pthread exit, que se usa para para finalizar la ejecución de un hilo antes de que alcance su función y devolver un valor de salida. Va a ser similar a lo que si nosotros pusiésemos un return. Después vamos a ver cómo se utiliza. Y pthread cancel permite cancelar el hilo en un programa multihilo, pero es un envío de una solicitud, no es una finalización inmediata y forzada, por lo cual puede generar comportamientos indeseados, por lo tanto debemos evitar su uso. Vamos a enfocar nosotros en la finalización natural, en pthread exit, y vamos a ver después el join y el detach, que son algunas cositas que tenemos que tener en cuenta a la hora de destruir los hilos.
Como ejemplo vamos a ver este programa. Primero, inclusión. ¿Qué vamos a incluir? Vamos a agrandar un poco la pantalla. Primero, pthread.h va a ser nuestra librería. Luego, bueno, la librería de STDO, STLI como siempre. Y esta librería que nos permite usar la función de error. Siempre la podemos incluir también. Vamos a crear un programa que vamos a tener 10 hilos. Vamos a tener 10 hilos y vamos a definir esa cantidad de hilos en number of threads. Nuestro hilo, nuestro handler del hilo, que nuestra función asociada al hilo que vamos a ejecutar cada vez que sea una llamada del hilo, va a ser print hello world. Vamos a hacer un hello world pero en hilos. Y vamos a recibir este parámetro. Este parámetro lo vamos a utilizar para imprimir el número de hilo que le hayamos pasado. Vamos a imprimir hello world, greetings from thread y el número que recibimos por acá. Y después vamos a hacer thread exit null. Cuando hacemos una llamada a exit, entre paréntesis le vamos a pasar el valor que retorna y no vamos a retornar ningún valor. Por lo tanto le vamos a pasar un null. La función main va a crear el handler, un arreglo de handlers para cada uno de estos hilos creados. Vamos a tener una variable de estado y una variable i que vamos a utilizar dentro del for. Y vamos a tener un for para la creación de estos 10 hilos donde van a imprimir todo lo mismo pero con un argumento distinto. Por lo tanto, bueno, acá imprimimos simplemente un mensaje para saber que estamos dentro del main. Y vamos a crear el hilo. Le vamos a pasar el handler correspondiente con el índice i. Entonces vamos a tener cada uno de los hilos que creemos dentro, almacenados o con el puntero dentro de este arreglo. Lo vamos a crear a todos con configuraciones por defecto. Le vamos a pasar el parámetro, la función asociada al hilo print hello world. Y vamos a pasar el parámetro, el índice i como parámetro, como argumento, con el casteo a void, a un puntero a void, ya que, bueno, al igual que pasa en task_create, el parámetro que pasamos va a ser un puntero void. Por lo tanto, si pasamos un entero, tenemos que castearlo como un puntero void y luego sí lo vamos a poder usar como un entero. Si este status es distinto de 0, me va a dar que determinado hilo me genera un error y va a salir el programa. Si no, se va a ejecutar normalmente hasta llegar al exit del main. Después acá tenemos algo para ver qué pasa después. Bien, ejecutemos esto. Bien, acá vamos a detener esto. Vamos a hacer make. Ya tengo el programa compilado. Y vamos a hacer application. Vamos a ejecutar application. Y vamos a ver qué pasó. Tenemos el main, crea el hilo 0, el main crea el hilo 1. Y acá, antes de crear el hilo 2, ya vamos a tener el hilo 0 escribiendo hello world. Crea el hilo 2, vamos a tener el hilo 1 escribiendo hello world, crea el hilo 3 el main. Y así, fíjense que ya a medida que vamos creando los hilos se van ejecutando en paralelo con el main. Por lo tanto, llegamos al final, donde el main crea el hilo 9. Tenemos el hello world. Y bueno, fíjense qué pasa acá. Acá se detiene el programa porque el main llega a crear el hilo 9 y después del hilo 9, porque empieza el hilo 0, son 10 hilos, llega al exit y se finaliza el programa. Por lo tanto, no llegamos a ver el mensaje del hilo eh, del hilo 9. Llegamos al mensaje del hilo 8, pero no del hilo 9.
¿Cómo solucionamos esto? Con join. Join nos va a permitir a que un hilo termine su ejecución para obtener su valor de retorno. Entonces esto nos va a permitir asegurarnos de que todos los hilos terminaron antes de cerrar el programa principal y es equivalente a lo que pasaba con wait y los procesos padre e hijo. Por lo tanto, en nuestro programita, si agregamos justamente este for, donde vamos a hacer un trace join para cada uno de los hilos, vamos a ver que ahora sí, si hacemos make, bueno, le va a dar acá unos errores, unos warnings más que errores, por el tema del puntero hoy que hay que mejorar todavía. Pero eso no va a interferir en el problema. Acá vemos que ahora Hello World Greetings from Thread 8 se envía y Hello World Greetings from Thread 9 también se envía. De esta forma esperamos a que el hilo al proceso principal, el programa principal, finalice una vez que todos los hilos hayan devuelto un valor o hayan finalizado. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo con join, que hace uso de join. Vamos a tener un hilo llamado start thread, o mejor dicho, en la función o el prototipo del hilo, que va a imprimir el mensaje que reciba como argumento. Va a dormirse, es decir, hacer un delay durante 5 segundos y va a retornar un null. Luego vamos a, dentro del main, crear dos hilos. Vamos a tener los handles de los hilos. Vamos a tener mensaje que le vamos a pasar a cada hilo como constante de cadena de caracteres. Y vamos a crear cada uno de estos hilos con la misma rutina de atención y le vamos a pasar cada uno de los mensajes correspondientes, hilo 1 y hilo 2. Y vamos a ejecutar el programa con y sin estos hilos. Primero vamos a ejecutar sin estas llamadas. Vamos a ver qué pasa. Compilamos, ejecutamos, vemos que tenemos hilo 1, hilo 2, esperando que finalicen los hilos, listo, y finalizó. Ahora bien, ¿finalizaron realmente los hilos? Fíjense que tenemos un delay de 5 segundos en cada uno de los hilos. Si nosotros ejecutamos, se finaliza enseguida. ¿Cuál es la diferencia? Si le agregamos el join. Si le agregamos el join, vamos a ver que va a esperar durante esos 5 segundos porque está esperando el main que finalicen los hilos y luego va a finalizar. Entonces es muy importante siempre que utilicemos hilos al final del programa principal hacer el join esperando que esos hilos realmente finalicen. Por último vamos a ver el detach. Detach se utiliza para marcar un hilo como desprendido. ¿Qué significa? Que el recurso del hilo se va a liberar automáticamente apenas termine su ejecución y no debemos esperar mediante un join a que la tarea, el proceso que lanzó este hilo, eh, finalice el hilo, lea el valor y después finalice el programa. Podemos finalizar nuestro programa principal y que el hilo siga su ejecución y cuando finalice se libera automáticamente la memoria. Cuando marcamos un hilo como detach, ese hilo pasa a ser no joinable, que significa que no podemos usar un get join porque si no nos va a dar un error. Vamos a ver el ejemplo. Bien, acá tenemos el ejemplo. Vamos a incluir todo lo que venimos incluyendo y vamos a, bueno, agregamos también esta librería acá. Vamos a tener el hilo similar al programa anterior,
donde vamos a recibir un mensaje, vamos a imprimirlo y vamos a esperar durante 5 segundos antes de salir. Nada más que ahora lo que vamos a hacer, vamos a tener toda la creación de los hilos en la misma forma, nada más que vamos a marcar como detach el hilo 1. Y vamos a ver qué pasa. Acá vamos a tratar de hacer un join al hilo 1, que lo tenemos como detach, y vamos a tratar de hacer un join al hilo 2. Fíjense que join, que en el programa anterior lo hicimos, devuelve un valor. ¿Qué va a devolver? Un valor que nos va a permitir saber si se pudo o no hacer el join de ese hilo. Entonces acá vamos a imprimir el valor que nos dio de error, o mejor dicho, el resultado que nos dio el join. Y si me da este resultado, que es un valor 22 en bait, significa que es un error porque el hilo no es joineable. Vamos a ejecutar este programa. Vamos en make, ejecutamos la aplicación y tenemos hilo 1 y hilo 2. El resultado del join 1 es que es un hilo no joinable, el resultado del join 2 es 0, que es el valor que devuelve. Por lo tanto, al marcar un hilo como detach, la desventaja es que no vamos a poder recibir un valor de dicho hilo. ¿Qué pasa si marcamos ahora los dos como detach? Si marcamos los dos como detach, el programa principal se va a ejecutar, finaliza rápidamente, me marca que los dos hilos son no joinables, pero paralelamente sí se están ejecutando los otros hilos. Nada más que obviamente como nosotros el proceso que estamos viendo es el proceso principal, no lo vamos a ver. Tenemos que abrir la tabla de procesos y de hilos para ver la ejecución. Pero lo que interesa es esto, es entender la diferencia entre el touch y el join. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Y cuando queremos estar seguros de que nuestro programa principal finalice una vez que todos los hilos hayan finalizado, el join. Cuando tenemos que devolver un valor y ese valor nos interesa dentro de nuestro proceso principal, el join. Ahora, cuando el hilo puede ejecutarse una vez finalizado el programa principal y no necesita devolver ningún valor, lo podemos marcar como detach. De esta forma terminamos con el tema de hilos, que es una alternativa para crear aplicaciones con multiprocesamiento de una manera más sencilla y que no requiere por ahí de la complejidad de los procesos. No estamos creando un nuevo proceso con su propia espacio de direcciones y área de memoria, sino que creamos hilos que comparten el espacio de memoria, pero sí tienen su propia stack y registros.